Hola, hola, ¿cómo les va? Hoy acompaño a una directora teatral, la señora Mónica Benavides. Es muy grato recibir en nuestro lugar de trabajo a personas que como vos conocen la intimidad del teatro. Una intimidad que se abre y se hace pública en el encuentro con los espectadores. Sobre eso girará nuestro diálogo. Te agradezco mucho tu presencia y que hayas aceptado nuestra invitación, Mónica. No, al contrario, muy agradecida yo de la invitación y de estar acá y poder compartir este momento. Muchas gracias. Elísel y vos tienen algo en común. Reconocen en María Menzi a uno de sus maestros y seguramente también compartiremos el afecto por María. Al igual que el reconocimiento que haces vos como otro de tus mentores en Luciano Suardi. Más allá de estas dos personas, te pido que me expliques cómo es ese tipo especial de docencia donde el maestro es un actor y el alumno es o quiere serlo también. Sí, son mis maestros. María además es mi amiga de 30 años. Hemos compartido la vida con María, las familias, los hijos. Y cuando decido comenzar a dirigir, María es mi formadora en todo lo que es teoría, en todo lo que es la parte de teoría teatral. Bueno, y hemos trabajado muchísimo con ella. María se especializa, como ustedes saben, en cine y en teatro, así que hubo una preparación muy exhaustiva al lado de ella. Y Luciano Suardi es un director y actor y docente teatral, y él ha sido mi maestro en todo lo que es dirección de actores y puesta en escena. Y he tenido la gracia de tenerlos a los dos como mis formadores, porque en esto que me preguntás, yo confío plenamente en que se puede dar lo que siempre dice María, esta comunión entre quien se puede constituir en alumno y el docente, porque no siempre cuando uno estudia con alguien o tiene un docente a cargo de algún taller o de alguna cátedra que está haciendo, uno se constituye en alumno. Yo creo que más que nada lo que pasa es que uno pasa a ser un discípulo más que un alumno. Y como dice María, te decía, hay algo que se arma entre lo que tiene para dar el docente y lo que tiene para recibir el discípulo, y esa tercer cosa que se forma sería el acceso al conocimiento. Yo creo que he tenido, ya te digo, la dicha y la suerte de que estas dos personas tan talentosas se hayan detenido para compartir conmigo, para transmitirme algo que no es usual, por eso lo recalco, para transmitirme mucho de lo que a ellos les llevó años atesorar, y se detuvieron para que yo pueda acceder en algo a todo lo que ellos tienen para transmitir. Estoy muy agradecida a mis maestros.
Se nota porque es muy significativo la expresión que acabas de tener. Se detuvieron. Tal cual. Creo que las implicancias son mayores, ¿no? Sí. Mónica, seguramente no tendremos tiempo para recorrer el camino que nos lleve a tus inicios como asistente, ni para hablar de todas las puestas en escena bajo tu dirección. Por lo que te propongo que vayamos al presente y nos cuentes qué estás haciendo en este momento. Igual no son tantas. Yo empecé hace muchos años a estudiar teatro, pero a estudiar actuación. Después, bueno, la vida, uno va, viene, no me profesionalicé en aquel momento, y cuando ahora hace 10 años sí retomé, tuve uno de mis docentes que cuando me vio que me quedaba más abajo, digo, ¿no? de lo que nosotros llamamos pasar la escena en actuación, me dijo: ¿qué estás haciendo acá? Anda a estudiar dirección. Y ahí empezó mi preparación en esto de dirigir. Y he realizado varias puestas, pero no son tantas. Me he metido con autores por ahí un poco complejos, porque me interesa mucho el texto, sobre todo, trabajar con un texto dramático previo. Y ahora últimamente estuve dirigiendo una obra de Jean-Luc Lagarce en el Teatro Ya, que hicimos 2 temporadas, una obra muy compleja. Lagarce es un autor complejo, y con 10 actores en escena, un trabajo que resultó muy importante y de mucho aprendizaje para mí. Y ahora estoy, porque dirijo, asisto a directores y también hago producción ejecutiva. Esos son los roles que desempeño dentro del teatro, de la actividad. Y ahora estoy haciendo una asistencia de dirección con un director muy reconocido, de una larga trayectoria, que es Oscar Barney-Finn, que me llamó para asistirlo en una obra que es Noches Romanas, que si bien ya ahora bajamos, seguramente el año que viene vamos a tener una nueva temporada. Y esto, bueno, fue también de mucho aprendizaje, porque Oscar es una persona, como te decía, con mucha trayectoria y además en cine. Así que aprendí muchísimo de él y de mis compañeros, que son 2 actores, que son Virginia Innocenti y Osmar Núñez, 2 actores de muchísima trayectoria en teatro, cine y televisión. Y después, bueno, siempre con nuevos proyectos, siempre hay algo por ahí gestándose. Ahora fui invitada a dirigir en un ciclo de teatro leído en la Biblioteca Nacional. Voy a dirigir una obra, es un ciclo por la memoria, lo han titulado, donde se va a tratar específicamente ese tema desde el lugar que el autor invitado lo haya encarado. Y esto va a ser en la Sala Cortázar de la Biblioteca Nacional, es teatro leído, pero bueno, con grandes autores y grandes directores invitados, así que para mí también es un honor que me hayan convocado. Manifestaste, trabajo mucho en el texto. Imagino que el director trabaja por lo menos en 2 niveles, el del texto propiamente dicho y el de los actores y el texto. ¿Qué se hace en cada uno de esos 2 niveles? ¿Y cómo incide lo vincular en las obras que vos elegís? Siempre se hace lo que se puede, sobre todo cuando trabajas con personas, ¿no? Pero hay un trabajo previo que cuando uno actúa por ahí, hay actores que lo necesitan más y por ahí tienen una búsqueda mayor con respecto a un trabajo previo, pero hay actores que no, que llegan al ensayo y se ponen como en manos del director y dejan que el trabajo empiece a gestarse ahí, desde el momento que se inician los ensayos. Pero el director no, el director tiene un trabajo previo, por ahí con su asistente o con su escenógrafo, con vestuaristas, con las otras personas que trabajan en la puesta en escena, que es el trabajo con el texto. Porque hay que, más que nada hay que llegar a una profunda convicción de qué quiere contar uno con ese texto. Siempre hay algo del texto por lo cual uno decide dirigirlo, si no es un trabajo por encargo, si es un trabajo donde uno toma un texto porque
que lo convocó algo de él para dirigirlo. Si bien está esta primera impronta de qué es lo que me llamó de este texto, qué es lo que me convocó, después hay un trabajo muy arduo, que no es solo de análisis en cuanto a lo que se puede pensar formalmente, sino también ir encontrando esto que te decía, qué es lo que uno quiere contar con este texto, qué es lo que va después a pedirle a los actores para llegar medianamente, no siempre se logra, a lo que uno quisiera contar con ese texto. Y después cuando entran los actores empieza otro trabajo, porque todo ese trabajo que hiciste con el texto, te diría que casi hay que olvidarlo. Como si uno se pudiese impregnar de ese trabajo, de todo lo que investigó, de todo lo que leyó, y después toda esa intelectualización, cuando entras a los ensayos, lo preferible sería olvidarlo. Lo deseable. Lo deseable sería olvidarlo, no siempre se puede. Pero bueno, hay una directora, Anne Bogart, que en uno de sus libros dice que hay que hacer muy bien la tarea para después poder olvidarse de todo eso que uno hizo. Y que quede solamente uno impregnado de lo que va a ser necesario en el ensayo. Pero el trabajo con los actores es otro. El trabajo con los actores es un trabajo de paciencia, de poder llegar y investigar, llegar al personaje y trabajar los vínculos desde todos los lugares posibles. Hay que tener para dirigir mucha paciencia, trabajar mucho con la ansiedad de uno como director, porque los procesos pueden llegar a ser muy lentos con los actores y en realidad no quiere decir que después no vaya a suceder. Siempre hay un día en que todo eso decanta y es maravilloso, porque uno se va a casa sabiendo que esto empieza a fluir y a funcionar. Pero el trabajo con los actores es otro, es un trabajo de acompañarlos, de esperarlos, de poder recibir lo que ellos tienen para dar y empezar juntos a armar algo como para llegar a esto que definitivamente sí es la impronta del director, que es lo que se quiere contar con este texto. Ahí sí los actores se tienen que sumar a la propuesta. Si no, yo te diría que estamos tirando de una soga, unos para un lado y otros para el otro. Lo importante es que todos podamos saber hacia dónde vamos. Y eso sería casi el trabajo principal del director. Saber hacia dónde vamos, marcar un rumbo, pero estar muy atento, muy abierto a todo lo que entregan los actores, que a veces es mejor que lo que uno pensó en casa. Hacés también una particular interpretación respecto del espacio. En la nota que voy a leer te referís particularmente a una obra. Vos dirás si se puede generalizar. El espacio puede terminar fagocitando la obra y encontrar el equilibrio entre la puesta y el espacio real. Es el gran desafío. Hay que tener plena conciencia de lo que se produce en los espectadores. Ni bien atraviesan la puerta de entrada y tratar de poner la belleza y magia a favor, lo que a mi criterio no puede hacerse es olvidarse del lugar real que se está interviniendo. Sí, eso especialmente es sobre una apuesta y sobre un lugar que se llama Querida Elena. El espacio es un espacio de un amigo y en el que yo colaboro con algunos temas de producción y de programación. Querida Elena es un espacio, te decía, que está en La Boca, cerca del Parque Lezama, a unas cuadras de San Telmo, y es un lugar muy especial. Es un lugar donde su hacedor, Eduardo Espíndola, ha dejado, bueno, no sé cómo explicártelo porque tendrías que verlo, pero él es artista plástico, es escultor, toda su impronta, el lugar está lleno de magia y en realidad pasa eso, cuando la gente entra a ver un espectáculo, queda tan impresionado con el espacio que a veces, aun cuando sale de ver el espectáculo, se va y dice felicitaciones por el lugar. Y hay algo que si los directores que dirigimos ahí no comprendemos, puede pasar esto, que el lugar fagocite el espectáculo que la gente fue a ver. Entonces, yo ahí me refería
también a esto que te cuento y a un espectáculo que hice ahí, una obra de Strindberg que se llama Jugar con Fuego, que es posible que el año que viene repongamos, donde se trabajaba al aire libre, los espectadores estaban sentados porque es un espacio con varios patios para terminar finalmente en una sala. Al final de la casa, es una casa, un terreno muy largo, una casa muy larga, y después de estos patios está la sala propiamente dicha, la sala que está como pensada para trabajar con la parrilla, con el equipamiento necesario para poder llevar adelante una puesta. Pero trabajamos en los patios de Querida Elena y entonces pasa esto, si no tenés conciencia de dónde estás trabajando, no solo en Querida Elena, en cualquier teatro, así sea un trabajo a la italiana, si no tenés conciencia del espacio que estás interviniendo con otros signos, con los signos teatrales que van a ir a intervenir el espacio, puede ser a veces, yo he visto varias obras donde juegan contra, porque no puedes olvidarte de todos los elementos que van a ser estímulos para el espectador desde que se abre la puerta de un teatro. No todos son los teatros que conocemos en Calle Corrientes, donde bueno, hay un hall, después hay una platea. Generalmente hacemos teatro en Buenos Aires en espacios no convencionales. Y hay que tener muy en cuenta como para que todo acompañe lo que uno quiere contar, pero nada compita. A eso me refería, más o menos. Entiendo. Hablando de magia, el sentido común refiere a la magia del teatro. Si es que tal magia existe, ¿quién es el mago? ¿El público, el actor, el director, el texto, el autor o todos en su conjunto? Mucho hablar de magia no me convence, como magia, como lo que el sentido común puede pensar como referente de la palabra magia. Me parece que uno trabaja conscientemente y pone a disposición del espectador una sumatoria de signos y de lenguajes, porque está la luz, el vestuario, el cuerpo de los actores, el texto. Parece que uno pone todo ese conjunto en lo que termina siendo una apuesta a disposición del espectador para que el espectador comparta las preguntas que uno tiene para ofrecerle. Yo creo que el teatro, más que hablar de magia, que no creo que, me parece que hay mucho trabajo como para hablar de magia. A veces la gente siente que, bueno, que hay algo mágico por todo lo que se da en esta sumatoria de lenguajes que estamos hablando, ¿no? Pero me parece que si hay algo que a mí me interesa más como función del teatro es presentarle al espectador preguntas. Si alguno que vino a ver alguna de las obras que dirijo, que asisto, en las que participo artísticamente, puede llevarse alguna pregunta que no le estaba rondando en su cabeza, por lo menos en esta etapa de su vida, para mí ya es un poco tarea cumplida, para mí ya es una parte importante de la función que creo tiene el teatro para la comunidad. En función de lo que acabas de decir, te propongo casi un juego. De todas las obras que vos dirigiste, ¿cuál es la que te generó un mayor desafío? ¿Y qué ocurrió, qué cosas ocurrieron que no estuvieran previstas y que además motivaran esto que vos decís, que te quedaras pensando en esto que ocurrió y además en lo que podría haber interpretado, en lo que pensara el espectador? Sí, y la obra más compleja siempre es la última, porque uno va, ¿no? Como metiéndose cada vez más con algo. No sé si es que uno se anima más, pero bueno, va siempre por un desafío mayor. Y aunque no lo sea formalmente, para uno siempre la próxima obra es el desafío mayor porque es la que está sin hacer. Entonces, ya partiendo de ahí. Pero esta obra en particular
que creo que es de la que estamos viendo imágenes, Nosotros los héroes, la que te comentaba del autor francés Jean-Luc Lagarce, es una obra que la primera dificultad o el primer desafío fue que son 10 actores en escena durante 1 hora 40 que dura la obra. Los actores permanecen durante todo el tiempo que transcurre la obra en escena, no hay ninguna salida de ninguno de ellos. Y en realidad lo más difícil o el mayor desafío fue reunirnos para ensayar. Dentro del formato de producción del teatro independiente, donde no tenemos alguien que nos contrate, donde no tenemos alguien que para que la gente entienda, para que nos pague un sueldo ni nos pagan los ensayos, sino que trabajamos en sistemas de producción donde hay alguien que aporta el dinero inicial para poder realizar la puesta, para poder realizar el vestuario, la escenografía, que pasa a ser una especie de productor, pero después trabajamos en un formato de cooperativas, donde vamos a repartirnos luego lo que ingrese por boletería y nada más, pero no nos pagan los ensayos. Entonces, esta obra tan compleja, porque es una obra de texto y una obra donde por la especificidad del autor, toda la acción está puesta, la acción dramática está puesta en el texto, o sea que también es un trabajo muy difícil para la formación de los actores aquí, que no estamos acostumbrados. Generalmente se trabaja con otro tipo de textos, donde la acción no está puesta en el discurso, sino justamente en otras formas de la acción dramática. Entonces, la gran complejidad, fue reunirnos para ensayar. Ensayábamos 3 veces por semana, 4 horas, a las 10 de la mañana, en invierno, en La Boca, en este espacio que te digo en Querida Elena, antes de pasar al Teatro Ya, que fue donde lo hicimos. Y realmente yo siento que dentro del teatro independiente fue una patriada, porque es muy difícil lograrlo y llegar a término, llegar en la fecha prevista para el estreno. Las cosas que se fueron dando en cuanto a la complejidad fue que, por ejemplo, hubo cambios de actores, hubo reemplazos, por esto mismo, ¿no? Por la dificultad de poder reunirnos a ensayar, donde solamente nos convocaba el amor por hacer este texto, por ponernos a investigar sobre cuál podía ser el acercamiento al autor, porque es un autor, ya te digo, muy complejo. Yo siempre digo que son acercamientos a estos autores. Y después, una vez que estrenamos, la recepción en el público fue más allá de mis propias expectativas. En esto que hablábamos hace un ratito de las preguntas, el espectador también generó en mí algunas que no me había hecho cuando ensayábamos. Y por ejemplo, no sé, hubo espectadores muy conmovidos porque la obra trata de un grupo de teatro independiente, itinerante, en Europa Central, entre guerras. Y si bien yo tiendo a trabajar más que nada en teatro, cuando dirijo, lo vincular, y aunque también esta obra trataba de esto que te digo, yo trabajé más con los actores, puntualmente lo vincular, pero la gente tendió más a esta otra lectura, que nos sirvió mucho porque después la obra fue decantando hacia ese lugar y la gente salía muy conmovida por esto no sé si dije que es una compañía de teatro judía, no. En una Europa amenazada por la guerra, entre guerras. Entonces, la verdad que salían muy conmovidos por esta amenaza que para Lagarce siempre era la amenaza de la guerra, porque él murió hace muchos años, pero muy joven, a los 38 años, pero él hablaba de la amenaza de la guerra porque creo que vivió en una Europa convulsionada también. Por ahí algo que para nosotros es lejano, para él no. Pero bueno, la gente quedó más que nada impregnada por esto, ¿no? Por esta amenaza de guerra y por esto
que relacionó más con, por ahí, con nuestra propia dictadura o con el genocidio, y yo no había trabajado tanto eso, si bien está en el texto. Y eso para mí fue también muy agradable como directora, ver que uno, aunque no tenga la intención, finalmente termina trabajando y poniendo en escena algunas cosas inconscientemente o porque están en el texto y uno no puede evitarlo. Mónica, no me queda más que darte nuevamente las gracias. Me sentí muy cómodo en esta charla. ¿Vos? Igualmente, sí, muy cómoda, te agradezco muchísimo y agradezco el espacio porque sinceramente en estos formatos que te digo que nos movemos, si bien yo trabajo también a veces contratada y qué sé yo, pero mayormente trabajo y me muevo en el teatro independiente, los espacios para poder contarle un poco al espectador quiénes somos y qué hacemos no son muchos, así que siempre son bienvenidos. Muchas gracias. A vos. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Larga y buena vida para todos.